Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. El versículo 6, en principio dice: pero pida con fe. Si hay algo que la Biblia nos enseña y que Dios quiere, es que nosotros seamos hijos sabios. Dios nos muestra eso a través de toda la Biblia. Podemos leer Proverbios y hay una cantidad de versículos en Proverbios que Dios muestra que nosotros tenemos que ser sabios para con Dios. Y este versículo me muestra un poco que de verdad a veces soy ignorante, ignoro el poder de la palabra de Dios, ¿no? Porque creo que aquí no podemos decir, levantar la mano y decir: a mí no me falta sabiduría, ¿no? Porque uno puede ver con las acciones del mismo que de verdad a veces nos falta sabiduría. Y uno puede ver también con las decisiones que nos faltan sabiduría y por muchos más tipos de cosas. Y yo leo este versículo y veo que a veces ignoro el poder de la palabra de Dios, porque acá me dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si ves que te falta sabiduría, pedísela a Dios. Y yo pensaba, ¿por qué no le pido todos los días sabiduría a Dios? Es uno de los únicos versículos donde nosotros, si le pedimos algo con fe a Dios, Dios no va a decir que no. Si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Dios la va a dar, porque acá lo dice: si nosotros le pedimos con fe sabiduría a Dios, Dios la va a dar. Y eso me lleva a pensar, si yo tengo falta de sabiduría, si yo a veces no soy sabio, y Dios me está dando algo, ¿por qué no le pido todos los días sabiduría a Dios? Y hay un pero pida con fe. Y sabemos lo que es pedir con fe, ¿no? No dudando nada, sigue el versículo. Y es eso, no dudando que Dios puede no hacer eso, que Dios no puede darme sabiduría, porque la sabiduría está en Él. Y estaba pensando mucho en por qué no le pido sabiduría a Dios todos los días. Y sería un hipócrita tal vez decir que preparo esto y no le pido sabiduría todos los días a Dios, ¿no? Que les cuento esto y yo no estaría pidiéndole sabiduría a Dios todos los días. Y si hay algo que no nos cuesta, es olvidarnos. Y en este tiempo de tratar yo pedirle sabiduría todos los días a Dios, de verdad uno se olvida de eso, porque no nos cuesta olvidarnos de las cosas. Y más si es algo que ignoramos, porque es así, ¿no? En Job 28, versículo 17, creo, dice que no conocemos el valor de la sabiduría. Y podemos darnos cuenta que es verdad, y que la Biblia es clara cuando habla. Y Dios dice que nosotros no conocemos el valor de la sabiduría, y es así. Y si nosotros conociéramos el valor de la sabiduría y lo importante que es para nuestra vida, en todas las oraciones que oramos siempre estaría el pedido de sabiduría a Dios. Si de verdad supiéramos lo importante que es la sabiduría, siempre estaríamos pidiéndole sabiduría a Dios, porque es algo que Dios nos quiere dar. Y si hay algo que nos gusta a nosotros como seres humanos, como hombres, es pedir. Podemos pedirle a Dios cualquier cosa que tal vez no la necesitamos. Y Dios es tan bueno y tan amoroso que hasta tal vez siempre o algunas veces nos da esas cosas que pedimos. No siempre, porque hay cosas que pedimos y Dios nos las da. Pero hay veces que pedimos cosas a Dios y no necesitamos, y que Dios es tan amoroso y tan bueno que Él nos da. Y algo que de verdad necesitamos, como es la sabiduría y que Dios quiere dar, a veces ignoramos eso y no pedimos. La sabiduría puede cambiar esas malas decisiones en buenas decisiones. Puede cambiar esas malas acciones que yo hago en buenas acciones. Y no digo que vamos a dejar de ser pecadores cuanto más sabios seamos, sino que al tomar esas decisiones ya voy a estar pensando en cuál será la consecuencia, y al tomar esa decisión, si yo soy sabio no voy a dejar de pecar, si no voy a ser sabio al momento de tomar esa decisión, la cual me va a llevar al pecado o a una mala consecuencia que después voy a poder lamentar. Y como decíamos, y podemos ver en la vida de Salomón, que lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. Y si nosotros necesitamos algo, es pedirle a Dios sabiduría para poder caminar en obediencia. Y hablando un poco de lo que es la sabiduría, en Google busqué y decía que
la sabiduría es el mayor conocimiento sobre una cosa. Y sabemos que es así porque es el mayor conocimiento de algo. Pero yo prefiero quedarme con la vida de Jesucristo, ¿no? Porque si queremos saber lo que de verdad es sabiduría, tenemos que leer los evangelios y lo que Jesús hizo cuando vino al mundo. Porque en Él está la sabiduría y Él es la sabiduría. Y no podemos tampoco explicar lo que es la sabiduría y pasar por alto el versículo Proverbios 1.7. Así que vamos a ir hasta ahí. Seguramente todos lo sabremos de memoria, un versículo muy conocido. Proverbios 1.7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a leer hasta ahí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, no existe alguien, como decíamos hoy, que no tenga a Cristo en su corazón y que sea sabio. Conocemos muchos científicos, filósofos, maestros, doctores, gente que tal vez se cree sabia y que tal vez decimos hasta nosotros que son sabios, pero de verdad la Biblia me dice que no son sabios. Que tal vez son sabios en su propia opinión, pero de verdad no son sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero lo importante y lo grave de todo esto es que sí existen tal vez cristianos, hijos de Dios, que tienen a Cristo en su corazón, pero sí les falta sabiduría. Y yo me he dado cuenta que a veces soy así, ¿no? Que ignoro el poder de la palabra de Dios y que a veces la sabiduría en mi vida falta para tomar buenas decisiones. Y no soy consciente que muchas veces Dios me quiere dar algo, que siempre Dios me quiere dar algo que yo necesito para mi vida y como soy olvidadizo y como soy o me importan más cosas que no tienen mucha importancia, me olvido de lo importante que es la sabiduría. Lo que tenemos a Cristo en el corazón, hemos tomado la mejor decisión de decirle sí a Cristo y fue la decisión más sabia que pudimos tomar. Y ahí empezamos a vivir una vida de... No una vida, como dicen, una vida linda donde podemos hacer lo que queremos, sino que es una vida difícil, una vida que vamos a tener problemas y lo podemos ver día a día. Por eso la sabiduría es algo que nos ayuda a poder transitar en esta vida cristiana. Salomón, vamos a ver un poco lo que es Salomón, el ser humano más sabio que pisó la tierra y que tenía mucha riqueza y que nadie va a poder tener más sabiduría o más riqueza que él. Y contamos la historia de las dos madres y como decía, si a mí me pasara eso y yo sería un rey y me trajeran un rey o cualquier cosa y me trajeran esa situación, yo no sé lo que haría. Porque Salomón tuvo que tomar una decisión para después ponerla en acción. Y menos mal que no la puso en acción, pero él tuvo que tomar una decisión en un momento importante, en un momento donde no podía pensar mucho, sino que tenía a esas dos madres ahí diciéndole, no, este hijo es mío, este no, y él tuvo que tomar una decisión. Y en un momento antes de eso Dios le pide a Salomón, le dice a Salomón, pedime lo que tú quieras. Y si lo traemos ahora, Salomón podría pedir muchos autos, una casa de lujo, mucho dinero, y también en el tiempo anterior Salomón podía haber pedido lo que él quería, mucha plata, mucho dinero, pero Salomón fue sabio ya antes de pedir sabiduría porque le dice a Dios, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Entonces vemos que Salomón ya fue sabio antes de pedirle a Dios sabiduría, porque él fue sabio al saber que lo más importante que la plata y el dinero era la sabiduría, y le pidió a Dios sabiduría. Después falló, vemos que Salomón muchas veces la sabiduría que tuvo no la puso en práctica, sino que falló. Y trayendo un poco a nosotros, empezando de cero, de cuando aceptamos a Cristo en el corazón, fuimos sabios,
y lo sabemos porque la mejor decisión que pudimos haber tomado fue aceptar a Cristo en el corazón. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando voy creciendo y cuando tengo que tomar decisiones, como le pasó a Salomón, que tal vez no fueron muy buenas decisiones, sino que él erró? Aunque él tenía mucha sabiduría, él erró. Imaginen Salomón, el hombre más sabio de la tierra, teniendo toda la sabiduría y lo que él quería, la sabiduría, lo más importante que él tenía. Si falló, ¿cuánto más nosotros vamos a fallar, no? Y por eso es muy importante la sabiduría. Y tenemos que entender que Dios no es que no nos va a decir que no si pedimos con fe. Si la vamos a usar para su gloria, Dios nos quiere dar la sabiduría. Dice, leíamos recién en el principio, la sabiduría es el temor de Jehová. Y Enrique nos estuvo hablando hace unas semanas atrás de lo que es el temor de Jehová. Y no vamos a entrar mucho en lo que es el temor de Jehová, pero es ese respeto reverente que tenemos que tener nosotros hacia Dios nuestro Padre. Y hay algo que a mí me gusta también y que pienso que es el temor de Jehová, que es saber que Dios me está mirando siempre, en todo momento. En Isaías 47:10, en el juicio sobre Babilonia, dice que Babilonia se confió en su maldad y dijo que nadie la veía. O sea, que no había nadie que la veía, entonces hacía lo que quería y dice, no fue sabia. No fuiste sabia. Se confió en que nadie la veía. Se olvidó de Dios y eso es claramente que no tuvo temor de Dios. Entonces, el temor a Dios es muy importante. Volviendo un poco a lo que es la sabiduría, ese grado más alto de conocimiento, pero si vamos a la vida de Cristo, vamos a entender más lo que es vivir una vida sabia. Vamos a leer Santiago 3:17. ¿Qué sabiduría es la que quiero, no? ¿Qué sabiduría es la que Dios me quiere dar a mí? Y tenemos que saber lo importante que es la sabiduría. Antes del versículo 17 habla de la sabiduría que no desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Y llega al versículo 17 y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál es la sabiduría que quiero para mi vida? ¿Cuál es la sabiduría que quiero aplicar yo para que Dios se agrade de eso? La sabiduría que no es de este mundo, la sabiduría que este mundo cree tener, o la sabiduría que Dios me quiere dar. Esta sabiduría que puede cambiar esas malas decisiones en buenas decisiones, esas malas acciones que me llevan a tal vez tener un mal ejemplo a esas buenas acciones. Así que, primer punto, pidámosle sabiduría a Dios, porque es algo que Dios nos quiere dar. No es algo que Dios capaz nos quiera dar, es algo que Dios siempre nos quiere dar, porque Dios ve que nosotros la sabiduría la necesitamos. Dios sabe y Dios quiere, y podemos verlo a través de su palabra, que Dios quiere hijos sabios, que Dios no quiere hijos ignorantes, y lo podemos ver cuando dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la sabiduría para un hijo de Dios es fundamental, porque nos va a llevar a poder tener un buen ejemplo a través de los hombres. Segundo punto, segunda forma de obtener sabiduría, y es buscarla. La Biblia me habla de buscar la sabiduría. Vamos a ir a 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría
de este mundo es insensatez para con los hombres, vamos a nuevo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Llegamos a la conclusión de que tampoco al buscar sabiduría es buscarla en otro lado que no sea Dios. Vamos a leer ahora, ya les digo, Job 28 del 12 al 14. 28:12 dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Llegamos a la conclusión que siempre la sabiduría está en Dios. No hay otra fuente de sabiduría donde podamos ir, donde de verdad esté la verdadera sabiduría. La única fuente de sabiduría está en Dios. Y si tenemos que ir a buscar sabiduría en algo, Dios puede usar varias cosas para que nosotros podamos ir ahí a buscar sabiduría. Por ejemplo, la palabra de Dios. Hay muchas cosas donde podemos ir a buscar sabiduría, pero la palabra de Dios es fundamental. Nosotros al estudiar la Biblia, al aplicarla a nuestra vida, al poder estudiarla, poder leer, poder hacer nuestros devocionales, poder ir y saber que Dios me habla, estamos buscando la sabiduría. Y hay otra forma de buscar también, y es la que más o menos me quiero centrar, que es buscarla en los hermanos. Y cuando hablo de buscar en los hermanos, estamos hablando de ver a nuestros hermanos sabios para nosotros poder aprender sabiduría. Porque buscar sabiduría en nuestros hermanos, esa sabiduría que viene de Dios, también es buscar sabiduría de Dios. Pero siempre sabiendo que la única fuente de sabiduría es Dios. Y Dios puede usar bastantes cosas, muchas cosas, en su poder para que nosotros podamos buscar sabiduría. Y capaz que esto suena incómodo, pero y más bien para nosotros los jóvenes, de poder observar a nuestros hermanos mayores y observar su sabiduría. Y capaz que los hermanos mayores están diciendo, pero a mí me gusta que me observen, o es como incómodo. Pero si hay algo que tenemos que entender, que es observar para aprender de ellos. Y Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y es más o menos eso, ¿no? Poder mirar a nuestros hermanos y jóvenes en general, para poder aprender sabiduría y poder buscar la sabiduría que viene de Dios. Observar para aprender, no para criticar. Y eso es algo que pesa adentro de la casa de Dios, ¿no? Adentro de la casa de Dios o en el mundo, porque muchos problemas son por hablar. Y si hay algo que no nos cuesta, es esa palabra que hasta es difícil de decir, que es murmurar, ¿no? Porque si hay algo que no nos cuesta, es hablar. Es decir algo contra un hermano. Y yo pensaba, ¿no? ¿Acaso hay muchos valientes que quieran seguir a Cristo, así que tomen su cruz día a día y digan, yo voy a seguir a Cristo? Podemos ver muchos valientes en este mundo que digan, yo voy a seguir a Cristo, porque de verdad somos muy pocos, somos pocos. La minoría de este mundo es la que de verdad toma su cruz y quiere seguir a Cristo. Y capaz suena feo, pero yo tendría que aplaudir al hermano que hace eso todos los días, ¿no? No darle palo, porque no hay muchos valientes que lo quieran hacer, porque lo más difícil es vivir la vida cristiana. La sabiduría de este mundo, la que se cree que es sabiduría, y el que se siente sabio es el que sale a los bailes, el que se droga, el que tiene muchas mujeres. Y lo podemos ver ahora en el tema de el que siente que es lo que quiera sentir, ser una mascota, un caballo. Para eso es sabio. Eso en este mundo es sabio y lo aplauden, y podemos ver que hasta lo admiran por poder
decir eso frente de todo el mundo y lo considera una persona sabia. Y el ignorante hoy en día es el que tal vez se levanta a las 9 de la mañana para poder venir a la iglesia y poder abrir la palabra de Dios, y el ignorante es el que trata de obedecer la palabra de Dios. Y lamentablemente, y esto nos duele, que hay hermanos que estaban en la posición de venir a las 10 de la mañana a la iglesia y cantar a Dios y tratar de obedecer su palabra, y que hoy están en la posición de que el ignorante es el que va a la iglesia, ¿no? Y yo descubrí que hay algo más divertido de este mundo, que es la sabiduría de este mundo. Y nosotros somos sabios cuando entendemos que no estamos libres de poder empezar a mirar esa sabiduría que según el mundo es la correcta. No estamos libres de poder empezar a mirar de a poco esa sabiduría. Por eso es muy importante ser sabios, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para saber discernir lo que Dios me pide para mi vida. Porque Dios conoce lo que es mejor para mi vida. Dios conoce lo que Él puede hacer en mi vida y lo que Él quiere hacer en mi vida. Pero si nosotros empezamos a mirar hacia la sabiduría, entre comillas, de este mundo, nos podemos equivocar y apartar, y lo podemos ver porque hay hermanos que les ha pasado. Por eso decía que, y más bien a nosotros los jóvenes, que es los que más estamos afectados por eso, ¿no? Por la edad, por lo que vivimos, por el ambiente también de jóvenes del liceo o de trabajo. Por eso es muy importante mirar a hermanos que sabemos que tienen una vida temerosa a Dios. Mirar a hermanos que sabemos que de verdad esa sabiduría que ellos aplican en su vida viene de Dios, para poder imitar esa sabiduría. Y quiero contar una historia, yo la cambié un poco, de un hermano que discipulaba a otro hermano. Un hermano mayor que discipulaba a un hermano joven. Y entonces este hermano joven terminaba el estudio, iban a hacer una fiesta en una casa, y entonces tiene el tiempo discipulado, y este joven le dice que tenía una fiesta y que él quería ir, y que sabía que iba a haber música, y que tal vez se iban a drogar, y que tal vez iban a hacer cosas que no eran debidas, que iban contra Dios, pero él iba a ir para estar, pero él no iba a hacer nada de todo eso. O sea, no iba a hacer lo que ellos hacían, solo iba a estar ahí porque quería estar con sus compañeros de liceo, porque iba a terminar el año. Y entonces este hermano le da un consejo, le aplica la sabiduría y le muestra lo que él tiene que hacer, y le dice: no vayas a ese lugar porque vas a ir contra Dios y está mal. Y este joven sigue insistiendo y le dice: pero ya sé que drogarme está mal, ya sé que lo que ellos van a hacer está mal, pero yo solo quiero estar ahí porque van a estar mis amigos. Y bueno, este hermano mayor le dice: bueno, está bien, ve, pero déjame llevarte. Y este joven dice: está bien, voy a dejar que me lleves, así ya sabes dónde estoy, por la duda, por lo que pase. Y este hermano mayor le dice: pero primero déjame pasar por mi trabajo. Y entonces, bueno, el muchacho re feliz se va, se viste una camisa blanca, re ahí facha, todo. Y entonces llega el día, así, y bueno, pasan por el trabajo, y resulta que este hermano trabajaba en una mina de carbón, ¿no? Y entonces entran así y le dice: alumbrame porque no veo, o sea, no veo nada adentro, entra conmigo, no toques nada porque te vas a ensuciar si tocas en una mina de carbón, apenas toques algo te ensucias. Y este hermano: sí, está bien, no voy a tocar nada porque si toco me ensucio. Entonces entran los dos adentro y agarran unas cosas y se van, y cuando sale el muchacho se mira y no entiende por qué, si no tocó nada, si no hizo nada, él estaba todo negro, ¿no? Y no fue necesario explicarle nada, sino que él entendió lo que le quería mostrar. Y más bien para nosotros, para los jóvenes. ¿Dónde ponemos nuestros pies, por así decirlo, ¿no? ¿A dónde estamos yendo? ¿A lugares que ahí está Dios? Porque ir al liceo es necesario, pero juntarme con esos amigos que fuman en el liceo no lo es. Ir a jugar un partido de fútbol está bueno,
y es divertido ir con nuestros amigos de fútbol, y es más, yo los he hecho, pero después de eso ellos me han dicho, vamos ahora a tomar una cerveza a tal lado. Y capaz que yo voy con ellos, y estando ahí, no sé, no hago nada, pero ya estando ahí me estoy contaminando. Y si hay algo que nos muestra eso es nuestra conciencia. Y si hay algo que tenemos que ver y observar, son nuestros hermanos que sabemos que viven una vida sabia, que a través de su vida tomaron buenas decisiones y que fueron sabios para poder discernir. Cuando nos empezamos a alejar de Cristo y empezar a mirar esa sabiduría, antes de mirar y buscar la sabiduría que viene de Dios, puede ser peligroso. Y alejarnos de Dios es grave, y creo que acá lo sabemos y lo podemos vivir, y nos podemos preguntar si hay algo más lindo que estar cerca de Dios. Y sabemos y lo experimentamos, que no hay nada más lindo que estar cerca de Dios. Y sabemos que no lo hay. O podemos preguntarnos si hay algo más feo que estar lejos de Dios. Y no hablo de no ser salvos, sino de esa comunión que tenemos que tener con Dios. Y lo que lo hemos vivido, lo que hemos tenido esos tiempos que estamos lejos de Dios, podemos saber que no hay nada más feo que eso. De no poder ir a Dios por decir o pensar, he fallado de nuevo en esto, y serían hipócritas si voy de nuevo a Dios a pedirle perdón por este pecado que ya le pedí 1.000.000 de veces. Y es ahí cuando empieza a afectar nuestra relación, y es ahí cuando el diablo aprovecha para que nosotros saquemos la vista de Cristo. Como decíamos, no hay algo más lindo que estar cerca de Cristo. Y la sabiduría nos ayuda a eso. Si queremos ser sabios, miremos primeramente a Cristo, obvio, ¿no? Y después podemos mirar esa sabiduría, la que nosotros vemos en otros hermanos. Ya terminando, Eclesiastés, un libro lleno de sabiduría que nos enseña que poner la mira fuera de Dios me lleva a preguntarme de qué me sirve vivir, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo decir o todo lo que puedo tener si no tengo a Cristo en mi vida. Vamos a Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. La conclusión de Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es más que el resumen del libro. Es la única esperanza de vida y la única respuesta razonable de la fe y la obediencia al Dios soberano. No sé vos, pero yo no quiero ser un hijo de Dios con falta de sabiduría o ignorante. Porque en realidad siempre nos va a faltar sabiduría, porque nunca vamos a llegar a un límite de decir, ya está, no puedo tener más sabiduría. Porque si hablamos de la sabiduría de Dios es eterna y no podemos entenderla. Y tenemos un mínimo de sabiduría, no tenemos nada comparado a la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros podemos aplicar esa sabiduría de Dios a nuestra vida, estamos siendo sabios. Y con todo esto que está pasando del coronavirus y toda la preocupación que hay en este mundo, tal vez nos aterrorizamos por lo que está pasando en el mundo, y si hay algo que tenemos que hacer es orar por el mundo, y porque sabemos que es algo que también afecta al mundo, ¿no? Pero más aún peligroso que el coronavirus, que estamos atentos a ver qué pasa y está bien, que estamos pendientes, más peligroso que el coronavirus es el mismo Satanás, y es por ese que tenemos que pelear y ponernos firmes, porque está ahí como león rugente. Así que, en conclusión, número 1 es pedir sabiduría a Dios, porque lo necesitamos. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios, es algo que Dios nos quiere dar. Es algo que Dios tiene ahí en su mano y que está esperando. Está esperando que nosotros le pidamos sabiduría, porque Dios sabe que la necesitamos.
Segundo punto es buscar. Buscar sabiduría. Hay muchas formas de buscar sabiduría, su palabra, sus hermanos, nuestros hermanos. Poder ver, poder observar a mis hermanos y, como decíamos, para aprender. No para criticar, porque no hay muchos que quieran seguir a Cristo. Y si tengo que hacer algo con mi hermano, es honrarlo por lo que hace. Porque fallar, todos fallamos, es fácil. Así que bueno, pidámosle sabiduría a Dios y buscamos sabiduría. Amén. Muchas gracias al Señor y también a Brandon por compartir la palabra de Dios con nosotros. Hay muchas advertencias en la Escritura en cuanto a la falta de sabiduría y siempre el consejo es que seamos sabios, que desistamos de las otras cosas. Especialmente en Proverbios capítulo 8 y capítulo 9 están dedicados a la sabiduría y en todo el libro hay muchos consejos de la sabiduría. Uno de ellos es que el sabio, el avisado, ve el mal y lo evita, se esconde. Y los necios, los otros, pasan y reciben el daño. Que el Señor nos ayude a ser sabios y bueno, si queremos leer esos capítulos de Proverbios, allí tenemos en el capítulo 8 la sabiduría personificada, que es la persona del Señor Jesús. Vale la pena meditar en estas cosas y aplicarlas porque son cosas para nuestro andar de cada día. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en la vida de cada uno de nosotros. Voy a compartir algunos anuncios, tal vez Pablo me puede ayudar también. En cuanto a las reuniones, el próximo miércoles a las 19 horas, ya pronto vamos a tener que cambiar porque ya está oscureciendo más temprano, pero por ahora es a las 19 horas, tenemos una reunión que es muy importante, una reunión de alabanza, estudio y oración. Estos miércoles han venido más hermanos y también este miércoles pasado tuvimos una grata visita de alguien que Nebel invitó, Ivonne y su hijo Kevin, que nos estuvieron acompañando.